Hola, bienvenidos otra vez y gracias por compartir este espacio personal en YouTube en una aventura que no me imaginaba que iba a ser tan linda, tan llevadera y que me iba a dar tan buenas palabras de parte de todos ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por haberse inscrito y si les gusta, naturalmente, los que no lo hayan hecho, inscríbanse por favor, porque hace bien sentir ese calor del otro lado. Gracias porque este es un espacio personal, una cosa para contar lo que me queda muchas veces de las coberturas periodísticas, de los tantos años que andamos por Europa y por el mundo contando cosas del deporte, sobre todo del fútbol, sobre todo de la Serie A, sobre todo y preponderantemente de la UEFA Champions League. Para cerrar el argumento que hemos tratado del lugar común, de los lugares comunes en el video anterior, decía el vídeo pasado que en los últimos 20 campeonatos asignados, Juve había ganado 10 más 1 revocado, Inter 6 más 1 por secretaría, el Milan 3. Aquel lugar común del que estábamos hablando era: ahora ganan siempre los mismos, antes era distinto, los derechos de televisión arruinaron todo. Demostramos que en realidad toda la historia del fútbol italiano han ganado siempre los mismos, con poca diferencia. Los detentores del poder, se puede decir, del poder económico la más de las veces, pero también del poder del territorio a los que representan. Pero les hablaba de las dos preguntas recurrentes. La primera es: ¿a qué me refiero? Me preguntan, al decir que superar el lugar común abre puertas a nuevas oportunidades. Pues bien, hagamos el ejemplo del Como. El Como es un equipo que fue fundado en 1907, más de la mitad de su historia futbolística, el Como la ha vivido en las series menores. Como les digo, fue fundado en el 1907, el año pasado, después de haber estado en la Serie D, llegó a la Serie A después de 2 años de que lo compró una familia de Indonesia, la familia Hartono, que tiene un capital de 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares. Es la propiedad más rica del fútbol italiano. ¿Y esto por qué? Porque con los derechos de la televisión, de ese potencial de aficionados que apenas llega a los 600.000, que comparado por ejemplo con Milán o con Turín es muy poco, pasa a tener una potencialidad de 273 millones y medio de habitantes de Indonesia. Naturalmente no todos van a ser aficionados del Como, porque ahora la familia más rica de ese país es dueña también del equipo que milita en la Serie B. Pero fíjense ustedes lo que sucede. La posibilidad de expandirse es enorme. Y entonces la gente esta de Indonesia, que de fútbol no es experta, le da las riendas a un hombre que sí de calcio entiende, que es Dennis Wise, ex capitán del Chelsea, con gran carisma, con gran conocimiento del mercado y con tanta influencia, al punto que en la Serie B, al final de este mercado, ha llegado Cesc Fábregas, campeón del mundo con España en 2010, ahora militará en la Serie B. Claro, lo hace siendo incluso socio del proyecto, porque es muy ambicioso, porque la potencialidad es enorme. Nunca hubiera podido el Como aspirar a esa potencialidad, incluso a esta realidad que lo ha llevado de la Serie D a la Serie B en solo 2 años. Esa es la oportunidad de la que yo hablaba. Si se trabaja bien, en vez de repetir ganadores, se puede conseguir una cosa distinta, un punto de vista distinto.
Pero vamos a la otra pregunta recurrente que me han hecho respecto de lo que hablamos en el vídeo anterior, que a propósito les dejo aquí abajo para que quienes no lo han visto lo puedan ver y lo relacionen con esto que les estoy diciendo. La pregunta era, sí, está bien, esa es la fotografía de lo que sucede en Italia, pero ¿qué sucede en las otras ligas? En España sucede prácticamente lo mismo. En los últimos 20 campeonatos, Barcelona se llevó 10 títulos, el Real Madrid 7, Atlético de Madrid 2, Valencia 1. Si lo vemos como territorio, como ciudad, Barcelona se llevó 10, Madrid 9, 1 para Valencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Alemania? Hasta el momento el Bayern de Múnich 15 títulos, de ellos 10 consecutivos. El Borussia Dortmund 3, el Werder Bremen 1 y el Wolfsburg 1. En Inglaterra el Manchester United se ha llevado 6 títulos, el Manchester City 6 títulos, el Chelsea 5, el Leicester 1, el Liverpool 1 y el Arsenal 1. Otro lugar común, y yo creo que en este vamos a discutir un poquito, tengo la sensación, ¿saben? Se trata de lo siguiente. El lugar común dice que es injusto que los jugadores ganen lo que ganan, que los procuradores son el cáncer del fútbol, que así la cosa no va. Respecto de los procuradores, tengo que decir que lo primero es que cualquiera de nosotros quiere tener el mejor abogado. Naturalmente también lo hacen los jugadores. Y si consiguen y han conseguido en el tiempo superar los valores de los que se hablaban, es porque, primero, ese dinero estaba en juego. Y segundo, lo consiguieron hacer porque son buenos negociadores, porque hicieron bien su trabajo. Y entonces, ¿cómo vamos a condenar a una categoría que hace bien su trabajo? Ahora bien, hay un aspecto que sí yo comparto con la enorme mayoría en decir que ahí hay un problema, ahí hay un conflicto de intereses. Es cuando el agente, el procurador, también hace de representante del club. Es decir, que se lleva una parte del club y una parte del jugador. Esto no debe ser permitido. Esta regla tiene que ser aplicada muy seriamente. Los agentes de los jugadores tienen que representar los derechos de una parte, la de los jugadores. Los clubes tienen ya su director deportivo, su gente que puede negociar, que está habilitada para negociar y no necesita intermediarios. Por lo tanto, la cuestión de las intermediaciones tiene, según mi punto de vista, que ser reglamentada muy pero muy seriamente. Pero sabemos que la mayoría, la gran parte de las comisiones está en la representación del jugador, en los contratos que consiguen sacarle a los clubes. Y yo que sepa, no se conoce el caso de ningún agente, de ningún procurador que llegara con un revólver a decirle a un director deportivo o a un club: me tienen que firmar esto porque si no, no va. Y entonces el enojo que hay en general, ese repudio que hay por la categoría del agente, del representante de jugadores, me parece injusta. Pero vayamos al lugar común que dice que en realidad los jugadores ganan una barbaridad, que es injusto lo que se están llevando. Yo lo veo de otra manera. Yo lo que creo que hay que preguntarse es si es sostenible, y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero si es justo, yo creo que es justo, es justísimo. Es más, les diría que los jugadores en algún modo son unos pequeños vengadores, si a ustedes les parece, entre comillas, vengadores de la clase operaria, de los empleados en general del mundo. Porque tienen la suerte los jugadores de ser de la empresa, es decir, del club, ser un asset, es decir, una herramienta, un instrumento, y además el trabajador, es decir, son la herramienta y el obrero, el computer y el empleado. Son las dos cosas al mismo tiempo los jugadores, y esto les permite
sentarse y decir, por ejemplo, a un presidente que está acostumbrado a no negociar nada, es decir, a decidir él cuál es el precio que le va a dar al trabajo de la persona que está empleando, se presenta ahí y le dice, señor, yo hago esto, usted ya vio aquí mi video, yo le pido tanto. No lo dice él, lo dice su representante. Hable con mi representante, le pido tanto. ¿Ustedes creen que quienes manejan bancos o grandes entidades de la industria mundial, que son los que tienen los grandes clubes del mundo, por otra parte, tienen entre sus grandes características la generosidad, las ganas de darle algo más a un empleado, sea este de gran categoría o de baja categoría? Yo creo que no. Yo creo que las empresas están para ganar, los empresarios están siempre para tratar de tomar el máximo beneficio, y si por una vez un empleado especial, un atleta, se presenta y les dice quiero tanto, y tienen que dárselo porque si no, no obtienen algo, es porque mi sospecha es que dándole 10 a ese que le pide 10, ellos van a ganar mucho más que esos 10. Lo van a ganar en prestigio, en visibilidad política, en poder, en popularidad, en llevar su marca a todo el planeta. Yo creo que si le dan esos dineros a los jugadores es porque esos dineros son generados por los jugadores. Yo creo que si le dan esos dineros a los jugadores es porque si no se lo dan a los jugadores, se lo van a terminar quedando ellos. Se los van a terminar quedando los que ya son súper ricos. Es verdad, los jugadores son gente hoy como hoy súper rica, de una cantidad de dinero ganada que no puede ser comparada con la que gana un empleado o un empresario, incluso de pequeño empresario en su actividad normal de cotidiana de trabajo. Pero lo que genera el fútbol, lo que genera un buen jugador, naturalmente es muchísimo más de lo que puede generar un empleado determinado. Por lo tanto, para mí, que se planten cada tanto y les obliguen a estos grandes empresarios a darles un dinero que ellos no pensaban darle, a mí en un cierto modo me gratifica. Pero, ¿es sostenible esto? Bueno, los números dicen que no, que hasta el momento muchos clubes están al borde de la quiebra, que muchos clubes han vivido más allá de las posibilidades que tenían, que por competir, por ser más ganadores, se han metido en un problema. Pero esto es culpa de los jugadores, pregunto yo, de los agentes de los jugadores. Basta decir no, basta decir no les doy esto, confío en un joven, proyecto este nuevo jugador, voy a reemplazar a este con este y lo voy a hacer crecer, pero no hay esa paciencia, quieren ganar ya. Y entonces la culpa no es del jugador, es del mercado, porque si la idea del capitalismo, donde todos podemos crecer con nuestro esfuerzo, es real, pues bien, los jugadores tienen derecho a, con su esfuerzo y con lo que generan, presentarse y pedir que les den lo que ellos piensan que le corresponde. Si alguien se los da, es que entonces el mercado para eso existía. Gracias por acompañarme, gracias por estar allí, por seguir, por inscribirse. Aquí están también, lo ven debajo las redes sociales. Acompáñenme, porque es una aventura que interiormente me regala mucho, pero sabiendo que ustedes están allí, verdaderamente la disfruto al máximo.
Gracias. Hasta la próxima.